nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, Nube la vera llenando que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro de Moisés? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las sagradas riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestras penas, hasta que aparezca el día y sigue la tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, pues empezamos otra clase que yo quiero que sea de un poquito de arqueología bíblica, porque la cuestión de religión ya fue explicada durante el curso por Don Luis. Entonces, me voy a centrar, el tema es Jerusalén, según los relatos de Canuta, y corresponde a los capítulos 1 al 4. Yo pensaba verlo de entero, vamos, todo el Evangelio, pero ya que seguramente el año que viene seguiremos con él, pues dividirlo en dos partes para hacer un poco más. Entonces voy a comenzar, como se permite un siento. ¿Cómo se llama usted? Empezamos. ¿Cómo se llama? José Manuel Orenga. José Manuel. José Manuel Orenga. Vale. Entonces, San Lucas 1.5. Y lo leo para que sea más rápido. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del grupo o casa de Abías. Es importante tener en cuenta este dato de Abías. Los calendarios son unos documentos que han aparecido en el Mar Muerto y que eran lo que podíamos llamar los calendarios, horóscopos, almanaques de las cultos que se hacían en el templo en la época de Herodes. Vamos a ver, desde Herodes hasta prácticamente cuando se destruyó el templo, en el año 70. La casa de Abías han calculado, porque esto es un poco aleatorio, porque no hay tantos documentos ni tantas señales para poder decir una fecha exacta, pero los periodos que tenía la casa de Abías eran entre el 15. En la casa de Abías le correspondía del 15 al 22 de septiembre y el 15 al 22 de marzo. Eran 24 turnos que hacían dos semanas cada año. Son 48 semanas, que es el año lunar. El templo se regía por año lunar, como ya vimos antes y ahora lo repetiré. Por eso seguimos leyendo. Estaba Zacarías un día ejerciendo el servicio ante Dios en el turno de su grupo, desde Abías. Según el rito sacerdotal, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Hasta hace 3 siglos esto iba a misa. Pero llegaron los teólogos alemanes y empezaron a decir: ¿cómo va un sacerdote del pueblo a entrar como dice, entrar en el santuario y ofrecer el incienso? Y eso solo lo podía hacer un día al año, el día del Yom Kippur, en el sumo sacerdote. Y entonces dicen, bueno, y si es todo falso, también lo demás. Pero mira por dónde la providencia hizo que le diera la razón a San Lucas. El templo de Jerusalén. Y esta es una clase que di en marzo del año 2021.
voy a tomar muchos datos de él porque era el trabajo que merecía la pena hoy. Estaba Zacarías un día ejerciendo el servicio anterior en el turno de su grupo. Según el rito sacerdotal, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor, que solo se hacía. Bueno, vamos a ver el templo. El templo inicialmente era simplemente el arca de la alianza que iba itinerante de un lado para otro. Ya cuando estaba en cierto tiempo en un lugar, el tabernáculo, que como veis era una especie de cerco y una tienda de campaña muy elaborada, pero no dejaba de ser una estructura que se quitaba y se ponía, dependiendo del estado. Entonces, Salomón hizo el primer templo, construyó el primer templo en el año 957 a.C. Este templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 y fue destruido completamente. Los judíos fueron llevados a Babilonia y al cabo de 50 años el rey Ciro, que conquistó Babilonia, les permitió volver. Y entonces hicieron estas son las Salomón, que ya los hemos visto, y como veis era un templo un tanto muy simple, mucho menos que el palacio de Salomón, claro. Entonces aquí vemos en Santa Sanctorum, en aquel tiempo de Salomón, que tenía el arca de la alianza y los dos querubines. Y se entraba a través de una pared, una puerta, porque eso es interesante recordarlo, y solo entraba el sumo sacerdote un día al año, el Yom Kippur, día de la expiación en hebreo. Entonces hablamos del segundo templo de Zorobabel, que fue construido en el año 530 aproximadamente, y fue con la vuelta de los judíos de Babilonia y lo reconstruyeron, siguiendo las mismas medidas que el templo de Salomón. Este es el templo de Herodes, que en realidad es, por una parte es el segundo templo, pero es el tercero. ¿Por qué? Porque según Herodes llegó a un acuerdo con los sumos sacerdotes no querían lo que pensaba Herodes de hacer un templo como un palacio y tal. Pero no, tiene que ser como estaba mandado en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Reyes. Y entonces lo que hizo Herodes es de reconstruir, y tiraban una pared y la ponían una nueva. Tiraban una pared, ponían una nueva. De tal manera que durante los 9 o 10 años que duró en la construcción del santuario, nunca se dejó de oficiar diariamente. Los sacerdotes no tenían muy buena estima de Herodes por ser idumeos, lo primero, porque los idumeos no eran judíos, pero por imposición. Para un judío auténtico es el que es hijo de una judía. Si no, le perdonan. Y además Herodes, a la postre, era un rey impuesto por Roma, puesto que los judíos tenían su propio rey, que eran los salmoneos. Y el padre de Herodes, con eso de que ayudó a los salmoneos, puso al hijo como rey. Y Roma le autorizó. Empezó la ampliación en el año 19 a.C. y terminó, o se dedicó, porque claro, terminó 6 años o 10 años antes de que lo destruyeran. ¿Os acordáis que le dicen a Jesús, vaya, esto va a tardar 50 años en hacerse? O sea, que estaba todavía el templo en construcción en el tiempo de Jesús. Y entonces se dedicó oficialmente, es decir, el santuario se terminó
en el año 19 a.C. Esta es una reconstrucción muy bonita del templo de Herodes. Por lo menos de lo que llamaríamos el templo, porque lo que hay alrededor, esto, aquí prácticamente esto no es el templo, es el patio de los gentiles. En la actualidad, lo único que queda del templo es el muro del oeste, el muro de las Lamentaciones, que vemos aquí encima como correspondería al templo. Este sería el templo bien dicho, y esto sería la edificación que hay. Lo que hizo Herodes, el templo estaba sobre el monte Moria y era una cima. Y lo que hizo Herodes es llenar todo esto para que se hiciera la gran plataforma, que era el patio de los gentiles. Que era esto. Este muro actualmente tiene 19 metros de altura, pero por debajo hay como otros 20 metros, o sea que podría llegar a los 35 o 40 metros. Hay las piedras, pesan alrededor de 2,5 toneladas cada una. Hay piedras que miden 13 metros de largo por 3,5 de ancho, casi más que esta habitación, y que pesan 570 toneladas. Están debajo, a lo que he dicho, 20 metros, porque, desgraciadamente, Jerusalén del tiempo de Jesús está 20 metros más abajo. Este es un plano de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Lo podéis ver, es uno de los 4 planos que normalmente vienen en la Biblia. Viene el plano de Jerusalén, el plano del reinado de Salomón, lo que abarcaba el reino de Salomón, Tierra Santa en el tiempo de Jesús y los viajes de San Pablo. Entonces, este es el templo, lo que llamaríamos el templo, que ahora veremos los datos. Y este interior es precisamente lo que realmente era el templo donde solo podían entrar los judíos. Aquí lo vemos más esto. El verde es el patio de los gentiles. Aquí podía venir todo el mundo y entrar perfectamente. Desde los no judíos, burros, bueyes, palomas, vaqueros, toda clase de animales podían entrar aquí. Incluso vendían comida para los pobres, para los peregrinos. Y veis aquí que el lado más grande tiene casi 500 metros de largo y el ancho 280 metros. Es decir, casi 21 campos de fútbol del tipo de Santiago Bernabéu. Aquí lo vemos. Este alrededor es lo que llamamos el patio de los gentiles. Y aquí el templo. El templo estaba dividido en varias secciones. Una, la primera, el patio de las mujeres. La verdad es que no sé por qué se llama así, porque podían entrar todo el mundo. Por aquí, esta puerta que hay aquí, la puerta de Nicanor, y es la que se pasaba a un espacio que no estaba completamente delimitado, que llamaban el patio de los israelitas. Y solo podían entrar los hombres. Y sin separación estaba el patio de los sacerdotes, donde hacían el rito diario. Y esto lo vamos a ver varias veces. San Lucas. Y se le apareció a Zacarías con ángel del Señor en pie, a la derecha del altar del incienso. Fíjate que el altar del incienso estaba dentro del Santuario, que es lo que decíamos. ¿Cómo es posible que Zacarías, un sacerdote de tercera, porque el pueblo vivía en el Cari, pero era un pueblo, bueno, pero no pasaba de ser un pueblo chiquillo, ¿cómo es posible que estuviera a la derecha del altar del incienso? Porque solo podía entrar el sumo sacerdote el día de Yom Kippur, es decir, el día de Tishrei.
en el año 20, me parece recordar, que hice una conferencia sobre el año, el calendario judío. El calendario judío empieza el año, el día 1 de Tishrei, que precisamente es el 10º mes del año, tienen sus cosas, pero bueno. Y el Yom Kippur es el día 10 de Tishrei, y suele caer entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre. Fijaos, el 14 de septiembre hubo en el 2013 y habrá otro en el 2089, es decir, 79 años. Y el último que puede haber, el 14 de octubre, hubo uno en el 2043 y otro vendrá en el 2062, solo 19 años. ¿Por qué? Porque tanto el calendario judío como el calendario litúrgico va por las lunas. Y en la luna, el año lunar no coincide con el año solar. Entonces, es lo mismo que nos pasa a nosotros con la Pascua. Es la primera luna llena que hay y después el primer lunio de primavera. ¿Qué pasó? El año pasado cayó el Viernes Santo en abril. Este año cayó el 29 de marzo. Y el próximo año caerá el último día que puede caer. Porque la Pascua solo puede caer entre el 22 de marzo y el 19 de abril. Porque si no, nos pasaría. Entonces, hemos visto que podía ser entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre. ¿Qué pasó? Pues que en la casa de Asel, varios días, caía el 15 de septiembre. Luego, cualquiera puede pensar que el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, y estaba dispuesto, porque podía estar impuesto por varias cosas. Un pequeño corte, como tengo de aquí, ya le impedía entrar. O tener una colitis, porque el Yom Kippur es el único día que está obligado el ayuno. Y como está obligado el ayuno, durante todo el día, se puede comer un poquito más en la tarde, al día que precede a la tarde. Y podría haber cogido una indigestión, cualquiera sabe. El caso es que haga lo posible que Zacarías, ese día, por suerte, que ha dicho el Evangelio, le tocase hacer de sumo sacerdote y entrase al lugar del Santo, el lugar santísimo. ¿Pero dónde estaba? Estaba ahí dentro de lo que llamamos el santuario, que es una de las partes del diseño. Y aquí hay una ilustración, un día, del año 1380, que está en una enciclopedia judía, que se ve el Santa Saturno. Aquí, ¿qué elementos había? Que ya los vimos, pero los repetiremos. Había el candelabro de las 7 brazos, o menorá, estaba el altar del incienso, estaba la mesa de los panes, y al fondo estaba el velo que, por ser ese día de Yom Kippur, se abría para que el sumo sacerdote pudiera entrar en el Santo Sanctorum. Aquí vemos el velo era una acta muy costosa y que, de Marcos, dice que cuando murió, los 3 evangelios sinópticos dicen que a la muerte del Señor se rasgó el velo. ¿Por qué estaba este velo aquí? Para ir como separación. Ya lo vimos que en el templo de Salomón era una pared, simplemente una puerta que se abría y entraba. Aquí Herodes creó el velo, que era claro, llamamos un velo y nosotros pensamos un cacharrito, lo que se ponía la señora para entrar. No es un tejido grueso porque tenía
estas hojitas que hay aquí son de oro puro y pesaban 1 kilo. Y era un velo, era un cortinón, para ser exacto. Y ahora, por lo cual, es posible que Zacarías entrase y fuera anunciado el nacimiento de San Juan por medio del ángel. Aquí ya pegamos un salto y efectivamente a los 8 días de nacer San Juan, como está, pues dice aquí, lo llevaron a circuncidar al niño. En circuncidar lo hicieron en el harén, que es donde vivían los padres. Y la madre dijo que se llamaría Juan, como había anunciado el ángel, porque los demás decían Juan, pues no. Y ahora saltamos un poquito, ¿cuánto saltamos? ¿Alguien sabe desde esto hasta aquí cuánto han saltado? Damos un salto de ¿cuánto tiempo? 6 meses. Desde el nacimiento de San Juan al nacimiento de Jesús. 6 meses. 6 meses. Eso. Entonces le traemos un salto de 6 meses y entramos seguimos con el Evangelio de San Lucas, ya hemos entrado en el capítulo 2, y aquí cuando nació el niño y a los 8 días, tal como estaba mandado, le circuncidaron. La circuncisión podía hacerla cualquiera, un sacerdote, un padre, un familiar, no había ninguna obligación por esa parte. Y se hacía a los 8 días de nacer, con lo cual, lógicamente, en el mismo pueblo de nacer. Y lo que estaba hablando de Jesús, cuando nació, le circuncidaron en Belén, verá donde estaba, donde en principio nació y vivía, porque de hecho dice que cuando se cumplieron los días de la purificación, es decir, unos 30 días después, o sea, 40 después de nacer y 8, unos 30 días después, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén. Luego era lógico que estuviera en Belén, no iban a coger y llegar a Nazaret, que estaba a 143 kilómetros, para volver al cabo de un mes. Pero bueno, y empezamos otra vez y lo llevaron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor. ¿Dónde iban a ofrecerlo? Pues al templo. Y volvemos ahí. Como está, seguimos leyendo, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Éxodo 13. Y para ofrecer el sacrificio ordenado, según la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 bichones. ¿Qué pensáis en las tórtolas? ¿Y por qué no palomas? Porque no se podían sacrificar palomas. Porque las palomas estaban dedicadas al consumo humano. Entonces, y ahora todavía, pero bueno, y por eso no se podían dedicar al Señor, a Dios. Tenían que ser tórtolas o pichones. Y es lo que nos dice el Levítico, como veis ahí en el 5:6. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio ordenado, según la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Creo que lo de explicar, ya me cuento. Y entonces, ¿dónde se hizo la presentación? Pues se hizo en el patio de las mujeres. Aquí este es un poquito ampliado el mapa que vimos. Entonces, este es el santuario, patio de las mujeres, el patio de los gentiles y aquí en este trocito estaría el patio de los israelitas. Lo vemos ahora en este más, que es más bonito, tiene mejor color. Entonces aquí está la puerta de Nicanor, que era la que daba paso al patio de los sacerdotes y al patio de los israelitas. Aquí más o menos es donde se hacían las ofrendas al Señor y es donde pudieron entrar María, José y el niño, porque si no podían haber pasado de ahí. Entonces, ahí se
patio, y no sé por dónde, podían poner un puesto, una fin, no sé. Es donde se hacían los sacrificios de la gente que iba. No solo iba de la Virgen de San José, sino que iba más gente. De hecho, aquí esto que vemos aquí quiere decir que están los dos hombres de la parábola del fariseo y el republicano. El fariseo que estaba engreído y el republicano que no se atrevía a levantar los ojos. Como vienen más cosas, ahora sí. Ponemos, había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Y le había anunciado que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Y movido por el Espíritu fue al templo y al entrar los padres con el niño, los vio, ¿dónde estaban todos los padres con el niño? En el patio de las mujeres. ¿Dónde estaba Simeón? En el patio de las mujeres, porque era donde se oraba. No era un sitio como el patio de los gentiles, que se podía cantar, bailar. También aquí dentro se podía cantar y bailar, pero canciones religiosas. Pero vamos, era un sitio de recogimiento. Ahí entonces los vio al pasar, porque estaba un Simeón orando como otros muchos que había en aquel momento. Y también estaban Ana, que estaba sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones, noche y día. Pues efectivamente, porque esto que vemos aquí, estos pórticos, es un pórtico, es un pórtico, y entonces en él estaban lo que llamaríamos tiendas o stands, ¿no? Y había tanto para habitaciones, para la gente que estaba autorizada a dormir allí. Incluso también había espacios cubiertos, solamente cubiertos, como los soportales, para los peregrinos que se quedasen allí y pudiesen dormir. Por eso Ana podía estar día y noche. Y ahora pegamos un pequeño salto de 12 años. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Jesús en el río y hallando en el templo. Y estamos en San Lucas 2, 41 a 42. Sus padres iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, fueron a la fiesta como era de costumbre. Bueno, yo me detengo en el dato de 12 años. 12 años, un israelita a los 12 años, es cuando pasa de ser niño a ser un israelita. Es decir, lo que llamaríamos nosotros la confirmación. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Pues que iban al sacerdote y más que la confirmación, diríamos la primera comunión. ¿Cómo era antes la primera comunión? Pues íbamos, estábamos en el colegio, nos preparaban, íbamos con el colegio o solos, nos decían la misa y luego teníamos una pequeña celebración que no pasaba de un chocolate con churros. Eso es lo que hacían entonces. ¿Qué pasa? Que Jesús está con 12 años y entre los doctores, le encuentran entre los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Un niño no preguntaba a un doctor, pero ya Jesús ya se notaba que él tenía don de gente y podía preguntar a los doctores y los doctores respondían la mar de bien. ¿De dónde estabas? Estaba sentado en medio de los doctores. ¿Y dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? En el patio de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando al verlo quedaron maravillados y su madre le dijo, su madre podía entrar y ver dónde estaba Jesús. Si hubiera sido que no hubiera dicho la madre, podíamos haber dicho, estaba en el patio de los israelitas, aunque él todavía no era israelita, pero como estaba estudiando y preparándose para ser mayor,
pues podía haber entrado. Pero dice aquí bien claro que la madre le dijo, hijo, ya, de tú a tú, luego era en el patio de el templo, donde, pues en el patio de las mujeres, porque aquí había sitio para todo. Ya hemos visto que esto eran 35 metros. Y por ahí, no, sí. Mira, es un dato que se me ha olvidado consultar cuánto medía el patio de las mujeres. El año que viene pues lo diré, porque no tocará el año que viene, pero bueno, luego lo haré. Y entonces ahora nos damos un salto más gordo todavía. En Lucas 4:9. Jesús ya tiene 30 años, es decir, que han pasado 28 años de lo que hemos dicho antes. Perdón, 18 años de lo que hemos dicho antes. Y Jesús es un alumno de Juan, se bautiza por Juan, se va al desierto. Cuando pensamos en el desierto, no pensemos que es el desierto del Sahara, sino un sitio donde casi no había la civilización moderna. Sí había cuevas, había agua, riachuelos, y había, como dijeron, cosas, si bien los penitentes que quedaban allí para hacer meditación y penitencia, podían recibir la comida o bien de organizaciones como podían ser los esenios o otras cualquiera. Y por eso, pero bueno, Jesús dice que estuvo 40 días de ayuno completo y tuvo hambre. Al cabo de los 40 días le apareció el diablo y le dijo que si eres hijo de Dios, que esto se convierta en pan. Podía haber hecho el pan con más cosas, pero bueno, pan. La segunda de Jesús me rechazó la tentación. La segunda tentación, que en San Lucas está como segunda y en San Mateo viene como tercera, pero bueno, que me sería muy bien para lo que ha pasado hoy, para que algunos lo entienden bien. Que dice, mira, que subió a lo alto de una montaña, la más alta de Jerusalén, dijo, todos tus reinos te lo daré, porque a los reyes los pongo yo. Se llama. Así que Jesús rechazó la tentación de considerarse rey. Y por fin, que la tercera tentación es que lo llevó, algunos se acordáis que ponían las antiguas Biblias al pináculo del templo. Eso es una traducción de la Vulgata y tal. Lo que dice el evangelista es que lo llevó a lo alto. Claro, en lo más alto de una casa es el pináculo, pero ahora las Biblias modernas se dejan en el alero, o en la terraza, o en esto. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, no me dejarás que los ángeles, ya me he hecho un lío, pero bueno, eso, que más o menos que llegue a aquel y no te pasa nada porque vendrán los ángeles y te apoyarán para que tu pie no toque el suelo. Es decir, lo llevó aquí al lo más alto del santuario. Y aunque eso es así, ¿cuánto medía el santuario? Pues mira, lo vemos porque recordamos que el primer templo que hizo Salomón, las medidas del santuario están en 1 Reyes 6:2. Es decir, aquí lo he puesto directamente en metros, 35 por 35 codos. Estamos viendo la altura nada más, la altura. 35 codos por 45 centímetros. De aquí hasta aquí. Es más largo, hasta ahí. Eso era el codo. Y son 45 centímetros más o menos. Es decir, que la altura del alero debía ser 15,75 metros. Esta casa puede tener 3 metros de altura cada techo. La casa tiene 6 pisos
pues podía ser precisamente un poco menos de 15,75, pero en una altura de 5 metros, de 5 pisos, ya es una altura grande como para pensar que tirarse 15 metros. Y con esto, gracias a Dios, medio acabo legalmente, pero como en el concierto de Año Nuevo hay un problema que prácticamente ya lo había resuelto, pero yo alguno decir un problema único. Datos. Los sacerdotes de la Casa de Abdías, es decir, Zacarías, oficiaban entre el 15 y el 22 de septiembre. La pregunta, ¿en qué mes nació y día nació Jesucristo? En marzo. Pensarlo, leer el capítulo 1 de San Juan, del capítulo 1 de San Lucas, y ahí está la respuesta. A ver, es que no leéis El País. Que siempre dicen que lo de esto es un cuento moruno. Pues ahí tenéis los datos. Ahora, en el año 2000, a partir del año 2000, que pudieron, yo al fin y al cabo soy nada más que lo he leído, que descubrieron los manuscritos de los muertos, los calendarios, almanaques y horóscopos, y descubrieron esto que Abdías, la casa de Abdías, estaba entre el 15 y el 22 de septiembre. Así que tenéis una semana para pensarlo. Con esto, si os ha gustado, se puede proponer a la dirección del año que viene hacer el mismo San Lucas, la Pasión del Señor, que está prácticamente desde que entra en Jerusalén con el asno hijo de asna, y hasta que resucita y tal. Bien, con esto, feliz, como decía antes, feliz puente y ya. Bueno, pues con esto acabamos. Es una clase como otra cualquiera. El año que viene, a ver quién da una que estamos ahora podéis preguntar o presentaros. Oye, quiero dar el próximo curso, allá prácticamente está eso. Pues bueno, para el próximo curso, una clase sobre el tema que más queráis, por favor. No, aquí no... Es que todo lo que es muy interesante. Bueno, pero también es interesante lo tuyo. Pues la propuesta que tú has hecho yo la veo bien. La propuesta que tú has hecho de segunda parte referida a la pasión, yo la veo fenomenal. O sea que te puedes ir preparando eso. Ya, pero nos vamos a estar un año con la duda esta. Y la semana que viene te pediré a Luis 5 minutos para, si alguno, seguro que lo sabéis, si alguno todavía no tiene duda, pues lo respondréis. Pero hombre, yo Vamos a ver, si San Juan nació, como Cristo nació en septiembre, ¿cómo nació en septiembre? ¿Quién ha dicho que nació en septiembre? Yo pillaba que la ¿De dónde lo saca? Ahí no, ahí dice el día cuando se le apareció el ángel, apareció el ángel y ¿qué le dijo? Y que vas a tener un hijo. Me dijo eso. Bueno, ni siquiera le dijo, vas a tener lo que tú quieres. vamos a suponer que le concibieran en septiembre. Sí, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Es mayo. Cae mayo. Entonces, debería haber nacido en mayo. ¿Por qué en mayo? No, pues entonces Para los 9 meses de septiembre. Sí, ya, bueno, pero hay una cosa que
que el ángel le prometió a Zacarías que tenía un hijo. Vale, tiene, tuvo que Zacarías trabajar. Se me pone bien claro, Ay, que no voy a dormir esta noche. Pensando. se lo dice, que a los 3 días de llegar a casa, Isabel concibió. Está diciendo, Pues 6 meses después, o sea, Entonces, vamos a suponer que le dijo, vas a tener un hijo. Entonces, vamos a suponer que le concibieran en octubre. Noviembre, febrero, marzo, abril, mayo, julio. En julio. Piénsalo. Y es más, yo lo voy a pensar y razonar. Y si tienes razón, Cuando Isabel- invita a todos a una Coca-Cola. cuando Isabel estaba de 6 meses, la Virgen María estaba recién, porque la anunció el ángel, estaba a 6 meses. A rezar, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Era como la luna, delicia del cielo, en cuya luz se miran los ángeles. Nos acercamos a ti, que no decaemos y nos brilla la eternidad. Sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte. Ilumina los espíritus que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos con destello de tu luz y tu favor. María, poderosa como un ejército, concédenos se sobrevence con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.